Hola amigos, vean la falla que tiene este televisor de la marca Samsung. Como ves, muestra pantalla blanca, pero luego se queda sin imagen. Solo vemos el backlight activado. ¿Ok? Esto también es una falla común en este televisor de la marca Samsung. Observen, si lo conectamos, nuevamente vuelve a mostrar pantalla blanca, pero se desconecta. Nosotros acá en pocos minutos vamos a tener el televisor de esta forma. Vamos a aplicar un método de reparación práctico y sencillo para que tú también lo puedas aplicar sin complicarte absolutamente nada. Si estás interesado sobre lo que voy a hacer para resolver este problema, quédate pendiente de todo el video. Sigue el paso a paso que muestro en todos mis tutoriales y sin duda tú también lo resolverás en pocos minutos. Muy bien, comenzamos. Muy bien amigos, como ven ya lo tenemos destapado. Y como siempre, lo primero que yo les puedo recomendar es que vean físicamente el estado de los componentes en la tarjeta TCON. Ya que todos estos televisores, a causa de la humedad, se crean corrosiones u oxidación, lo cual provoca este tipo de averías. Cuando observamos el televisor a un inicio pudimos darnos cuenta que nos presentaba pantalla blanca y después se apagaba, lo cual indica que el televisor podría tener problemas en el integrado corrector de gama. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es chequear todos los voltajes correspondientes acá al funcionamiento del panel, en este sector donde se encuentran todos estos puntos de referencia. Muy bien. Entonces también el voltaje principal VAA, que es de 17 voltios, tiene que estar presente de manera correcta, o de lo contrario no tendremos ninguno de los anteriores. Ok, procedemos a hacer las pruebas. Muy bien amigos, recuerden que cuando el televisor muestra pantalla blanca, vean, ahí tenemos el voltaje VAA, que es de 17 voltios. Cuando el televisor muestra pantalla blanca, entonces sí está trabajando el integrado conversor de CDC. Pero después entra en protección dicho integrado y cancela todos los voltajes que él mismo emite. Observen, aquí tenemos el voltaje VGH, también pues se ve que está presente, y así sucesivamente. Si chequeamos todo el resto de puntos de referencia, vamos a ver que sí están presentes los voltajes, pero el televisor se desconecta. Muy bien amigos, entonces si todo eso se encuentra en perfecto estado, no olviden hacerle limpieza a los cables flexibles que transmiten los voltajes y señales. Pero vean, esto es lo que observamos a un inicio, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero aquí tenemos toda esa parte que se nota que ha sufrido humedad. ¿Ok? Y vean el estado en el cual se encuentran estos condensadores SMD. Toda esa suciedad que ustedes ven ahí comúnmente es provocada por los insectos que entran al televisor, aunque esta otra humedad pues seguramente debió haber sido por algún paño húmedo que en algún momento el cliente utilizó para limpiar el panel. ¿Ok? Entonces lo que procede a continuación acá es hacer limpieza completa de toda esa zona. Para esa limpieza yo voy a utilizar thinner. Puedes utilizar alcohol isopropílico o cualquier otro líquido que sea adecuado para la limpieza correspondiente de componentes. Muy bien. Voy a terminar de hacer la limpieza acá y después tendré que revisar si alguno de esos condensadores SMD han entrado en cortocircuito, asunto que comúnmente ocurre en este tipo de componentes. Muy bien amigos, antes de la comprobación de los condensadores, yo voy a recalentar la parte que he limpiado acá con thinner, aprovechando a la vez recalentar el chip COF, debido a que también a causa de la humedad que puede haber en él, es que el televisor está representando ese problema. Yo acá puedo aplicar un máximo de 300 grados de temperatura y vamos a utilizar velocidad 7.5. Lo que voy a hacer es recalentar esta zona teniendo alta precaución de no sobrepasar la temperatura, o de lo contrario podríamos hacer que el chip COF se despegue, ya que él tiene soldadura
térmica y la alta temperatura puede provocar que él se despegue. He recalentado todos los demás chips COF debido a que comúnmente la falla que ahora tiene este televisor puede ser ocasionada por humedad. Muy bien amigos, ya he recalentado toda la tarjeta Tecon. Ahora voy a comprobar el estado de los condensadores SMD. Estoy comprobando con el multímetro en la escala de rectificadores, por tanto estos condensadores a un lado tendrían que darme continuidad a tierra chasis y al otro extremo mostrarme una lectura de rectificador, así como lo he enseñado en otros videos. ¿Ok? Entonces, si vemos acá que tenemos algún condensador que marca la misma lectura en ambos extremos, entonces tocará que desmontarlo y comprobarlo externamente y así asegurarnos de su buen funcionamiento. Muy bien, todo se ve que está de manera correcta, entonces procedemos a revisar el otro extremo de la conexión del COF. Para esto nosotros tenemos que desmontar el marco frontal así como lo estás observando. Retirar este marco es algo bastante práctico, solo quitamos estos clips y de una manera suave podemos ver que el marco va desmontándose de su lugar correspondiente. Muy bien amigos, ahí ya lo he desmontado y observen acá, aquí es donde tenemos el chip COF y comúnmente a causa de la humedad, toda la soldadura que va junto al cristal es la que sabe tener problemas debido a que aquí también se crea corrosión u oxidación y esto pudre las líneas de comunicación de señales y voltajes hacia el panel. Esta parte de acá veo que ha sufrido humedad, por tanto yo voy a proceder a utilizar nuevamente mi estación de aire caliente y voy a recalentar esa zona. Observen, ahí el televisor sigue presentando exactamente el mismo problema. Entonces amigos, lo que voy a hacer a continuación también es recalentar el chip COF. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos lo que comúnmente conocemos como chip COF. ¿Ok? Pero realmente toda esta parte que tú ves acá únicamente es un cable flexible con líneas de comunicación. Acá en esta otra imagen puedes observar efectivamente todas las líneas de comunicación que se transmiten desde la Tecon hacia el panel y las líneas también que van hacia el chip COF. ¿Ok? Este que tú ves acá es el chip COF. Este circuito también sabe generar fallas térmicas. Por esa razón, en algunos casos necesitamos aplicar este otro método que ahora les voy a enseñar. Entonces amigos, aquí lo que toca es recalentar toda esa parte de la soldadura del COF, siempre teniendo la precaución correspondiente, pero también recalentando lo que sería directamente el chip COF. Recuerda que si el chip COF se encuentra acá, entonces lo que tocará es hacerle un recalentamiento por la parte de acá arriba. ¿Ok? Entonces este proceso es altamente delicado, porque recuerda que toda la soldadura que tú vas a observar acá en el cristal o la soldadura que veas en la tarjeta Tecon es una soldadura térmica, y si excedemos la temperatura, entonces esta pieza se va a despegar. Entonces estaríamos dañando completamente el panel. A menos que tengamos una máquina de unión ACF, podremos colocar nuevamente este chip COF en su lugar correspondiente. De lo contrario, el panel quedará desechado completamente. Entonces, veamos cómo hacemos el proceso. Nosotros vamos a recalentar acá por la parte de arriba, teniendo un poco de precaución de no sobre recalentar, o de lo contrario vamos a hacer que toda la membrana donde está el chip COF se despegue, porque ella está soldada con soldadura térmica. ¿Ok? Acá con mi mano estoy calculando no exceder la temperatura y así pues poder hacer un buen recalentamiento sobre lo que sería el chip COF. ¿Ok? Así como lo estás observando. Muy bien. Voy a seguir recalentando acá
aproximadamente unos 15 segundos y después voy a hacer un breve receso. Observa, estoy aplicando 300 grados. A continuación le hago una segunda sesión también de otros 15 segundos. Estoy recalentando completamente el chip COV y después voy a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Cuando él está caliente no podemos conectarlo para que llegue voltaje o se quemará. Ok, procedo entonces a esperar que él llegue a temperatura ambiente. Muy bien amigos, aquí ya ha pasado más de un minuto, ya el chip está a temperatura ambiente. Procedemos a probar. Conectamos a la red eléctrica. Muy bien amigos, como pueden ver ahí ahora el panel sí nos está representando señal de video. Perfecto. Deben de saber que la humedad provoca este tipo de averías. Los voltajes que emite el conversor de DC vimos que estaban en perfecto estado. Observamos que a los condensadores SMD sí tenían corrosión. Los hemos limpiado, hemos recalentado toda la tarjeta TCON y ahora pues le hemos hecho un recalentamiento al chip COV y vemos que todo está trabajando correctamente y también pues no hay falso contacto en la soldadura térmica. Muy bien amigos, ahí como pueden ver efectivamente el panel se ha activado sin complicarnos absolutamente nada. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar esta reparación? La verdad es indeterminado, sin embargo, este trabajo lo hemos efectuado muchas veces y los televisores siguen en funcionamiento. Vean acá, esta es la parte que habíamos encontrado sulfatada. Afortunadamente todos los condensadores SMD están en perfecto estado, por tanto solo hemos terminado de hacer un recalentamiento al chip COV y este es el resultado que tenemos. Ok, apagamos, volvemos a conectar. Ok, ahí ha arrancado de manera correcta y acá pues solo tocará dejar el televisor a prueba algunas horas, aproximadamente unas 6 a 8 horas, y si no hay problema pues el televisor ha quedado listo para entregar al cliente. Muy bien amigos, entonces este es otro video más de electrónica Núñez Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.